Buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos hoy a la plataforma Pasión por el Ministerio, Passion for Ministries. Bienvenidos, mi nombre es Paola Panaqué de Toronto, Canadá. Estamos en vivo desde Toronto, Canadá en este momento y vengo hoy con una palabra que creo yo que el Señor lo ha puesto en mi corazón para este día. Así que si ustedes se están conectando con nosotros el día de hoy, escuche hasta el final, si es posible, este mensaje, porque es un mensaje que creo yo que el Señor Jesús era el enfoque de los mensajes de Jesús y era el conocer al Padre Celestial. Así que veo que se están conectando. Bienvenidos, Dios les bendiga, hermano José, Miguel, bendiciones y saludos. Dios me los bendiga. Oración por la familia, amén. En esta tarde vamos a orar por las familias, pero antes de la ministración, vamos a entrar a la palabra del Señor y el mensaje del día de hoy se titula Mi embrión vieron tus ojos, y es basado en el pasaje en Salmos 139, versículo 16, que es uno de mis pasajes bíblicos preferidos, uno de los muchos. Así que si en esta tarde fuese posible que ustedes, los que se están conectando, los que están por conectarse, también se compartieran, por favor, esta transmisión. Amén. Si fueran tan amables en compartir esta transmisión, porque alguien necesita escuchar esta palabra el día de hoy. Y es basado en Salmo 139, versículo 16, que dice el salmista: mi embrión vieron tus ojos. Y hoy yo me estaba recordando, porque estamos en este momento de primavera, como que muchas personas, muchas parejas anuncian de que están esperando un bebé, y que hay esa expectativa y ese entusiasmo, esa alegría en los hogares de que va a haber un nuevo miembro de familia, y en las congregaciones también, un nuevo miembro, una nueva ovejita del redil, y entonces todos estamos entusiasmados por eso. Y hoy yo me estaba recordando las historias que mis padres aunque han compartido conmigo, y una de esas es que mi papá, como todo hombre hispano, deseaba un varón, y entonces la forma como parecía el embarazo de mi mamá, en realidad parecía que iba a ser un varón, porque mi mamá es muy pequeñita de talla, es grande en Dios, pero en talla es un poco pequeña, pero el embarazo de ella, o sea, su barriguita era grande. Entonces todos pensaban que en realidad ese bebé iba a ser varón. Y cuando de pronto nace una niña, yo nazco una niña, y mi papá no se decepcionó. Mi papá, al contrario, dice mi mamá que cuando me vio, dice que como que se enamoró. O sea, la vida de mi padre cambió. Y entonces, aunque él esperaba un varón, dice que el tener una niña, como que el mundo se le hizo así, como de color. Entonces, en ese momento a mi papá se le realizó un sueño, que era tener un hogar con mi madre, y tener un pedacito de los dos. Para él fue no solamente un gozo, sino algo realizado en él. Entonces, meditando en todo eso, ¿no? En las expectativas que uno tiene cuando va a tener un nuevo miembro en la familia, me voy a Génesis capítulo 3, cuando Dios hace el primer hombre y la primera mujer. Pero cuando Dios crea a Adán, dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 3, de que el Señor, capítulo 2, que el Señor lo hizo a su imagen y semejanza. Y todos sabemos la historia contada por Moisés, de que Dios a toda la creación lo hizo tangible con el simple hecho de hablar. Con el poder de su palabra, es tan poderosa que él, al solo decirlo, él ya comienza a crear.
Pero con el hombre Él se tomó su tiempo. Con el hombre Dios tomó el polvo con sus propias manos y lo formó. Y no satisfecho con eso, sino que Dios puso aliento de Él mismo, de su espíritu, de su ADN espiritual. Sopló aliento dentro y lo metió dentro del hombre. Y el hombre ya no era un muñeco de polvo y de tierra ahí en el piso, en el ground, sino que ya era un ser, dice la Biblia, era un ser viviente, o sea, ya había vida en él. La vida de Dios ya estaba en él en ese momento. Entonces, meditando en eso, yo veo cómo nosotros por naturaleza tenemos las mismas expectativas que Dios tenía en el huerto. Dios estaba en su mente crear a la humanidad por medio de un solo hombre, Adán. Cuando Él pensó en crear el primer hombre, Él pensó en cada uno de nosotros. Él sabía que dentro de ese hombre iban a haber no solamente promesas, sino que había semillas de generación tras generación tras generación en un solo hombre. Y que no solamente eso, sino que cada generación iba a tener el aliento del Dios viviente a través de un solo hombre, porque Jehová Dios sopló en él. Y veo cómo Dios deseaba, si nosotros nos podemos meditar bien en la palabra de Dios, en Génesis, vemos que Dios deseaba una familia. Y Dios fue tan estratégico que antes de crear al hombre, Él creó primero un espacio para él, un territorio, un terreno, para que el hombre no solamente sea familia de Dios y tenga comunión con Dios y tenga amistad y relación con Dios, sino que también por su propia voluntad Él pueda contribuir a la creación del Dios viviente. ¿Cuántos en esta tarde dicen amén? Así es. Es importante entender eso porque la vida del hombre, la vida suya y la vida mía es una vida con propósito. Es una vida intencional. Es una vida que Dios permitió que entre a esta esfera, esta vida natural, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, cada uno de ustedes. Entonces, cuando Dios te trajo aquí a esta tierra, Él ya trajo premeditado qué era lo que iba a estar alrededor tuyo. Y con eso, Él te dio una voluntad para que tú hagas tus propias decisiones. Usted y yo hagamos nuestras propias decisiones para poder formar la vida que Él ha deseado para nosotros. Dios desde un principio deseaba una familia. En esta tarde, ¿cuántos aquí dicen, yo soy un hijo de Dios? Porque un hijo es un hijo de familia, es parte de una familia, viene de algún lado. Y el primer hombre, dice la palabra del Señor, cuando vemos en la genealogía de Jesús, en Lucas capítulo 3, versículo 38, nosotros vemos que ahí dice, y fulano de tal fue hijo de, y el otro fue hijo de, y después en el versículo 38 nosotros podemos ver que dice la palabra del Señor, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, que era hijo de Dios. Adán fue el único que está escrito aquí en la Biblia que se puede registrar y se puede decir el único que su vida es producto de Dios. Wow. Yo quiero que usted entienda la profundidad de eso. Que usted no viene de un lado cualquiera, no es común y corriente. Adán venía directamente de Dios. Adán, cuando fue creado por Dios y cobró y tuvo vida, lo primero que él vio cuando sus ojos abrieron fue el rostro del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que cuando crearon al hombre, Dios dijo, creámoslos, hagámoslos de acuerdo a nuestra imagen y semejanza. Era plural. Por lo tanto, nosotros reconocemos que Elohim, ahí estaba la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque conocemos también por la palabra que Jesús mismo dijo que Él era antes de Abraham, antes de Isaac y antes de Jacob. Por lo tanto, nosotros reconocemos la preexistencia de Jesús. Antes de que Él sea hombre aquí en la tierra, Él ya estaba con el Padre. Y nosotros, yo me imagino cuando Adán abrió los ojos, lo primero que ha de haber visto era el rostro de Dios. La primera voz que escucharon sus oídos fueron las del Padre. El primer
toque, el tacto, el primero quien lo tocó y que él pudo registrar en su mente era la mano y el toque del Padre Celestial. Desde un principio Dios diseñó de que todos los 5 sentidos del hombre, del ser viviente, sea primero tocado por Dios. Desde un principio Dios deseaba que la primera voz que sea escuchada por nosotros, por el ser humano, sea la voz de Dios. Y por eso en Salmos 139, versículo 16, y por eso se titula este mensaje, mi embrión vieron tus ojos. Porque aunque Adán fue el primero que pudo verlo así físicamente, también a usted y a mí, aunque no lo recordemos, de acuerdo a lo que la palabra dice, cuando nosotros éramos recién concebidos y teníamos menos de 9 semanas en el vientre de nuestra madre, usted y yo vimos los ojos de Dios. Oh, ¿cuántos me dicen yes, amén? Aunque usted no se acuerde, sus ojos vieron, su embrión vieron los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa ser padre. A Dios le interesa que usted sea su hijo y su hija. A Dios le interesa estar en su vida como un verdadero padre. Desde un principio, Dios deseaba una familia, formó a Adán, formó a Eva, caminaba en el huerto con ellos, tenía comunión con ellos, tenía amistad con ellos, los dirigía, caminaba, conversaba, compartía con Adán y con Eva en esa atmósfera, en ese lugar llamado el huerto del Edén. Desde el principio, Jehová Dios quería una familia. Desde el principio, Jehová Dios quería una comunidad, no solo para que lo adorara, sino para Él también dar de su amor, Él derramar de su amor, Él derramar de todo lo que Él es, su propósito, su sabiduría, su inteligencia, su poder, su autoridad, su compasión, su creatividad, su señorío también, porque Él hizo a Adán príncipe en ese lugar. Era la voluntad del Padre tener una familia. Y el enemigo Satanás lo que más quiere destruir es la familia. Hoy en día nosotros estamos viendo cómo el enemigo ha estado por muchas décadas, desde los 70, rompiendo con el núcleo familiar. Primero desacreditando al padre, dañando la economía para que la madre pueda salir a trabajar y el padre y la madre no estén presentes como ellos desearían estar presentes en el hogar con sus hijos. Desde un principio nosotros vemos cómo Satanás con Adán y con Eva quisieron hacer de uno de sus hijos, Caín, un criminal. Nosotros vemos en la palabra del Señor cómo desde un principio Satanás quiso quitarle y le quitó la vida a Abel para dañar y herir el corazón de los padres Adán y Eva. Nosotros vemos en el día de hoy, lo vemos en las noticias, cómo están pasando leyes para romper con la identidad de nuestros hijos. Satanás va atrás de nuestros hijos. Satanás ataca la paternidad del padre. Satanás ataca la identidad del Padre, nuestro concepto de la identidad de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos decir o podemos algunos de nosotros negar de que el enemigo en algún momento no nos ha mentido y nos ha hecho sentir como que el Padre no nos ama? Yo sé que a mí me ha sucedido. ¿Cuántas veces el enemigo trata de mentirle a uno y decirle, no hiciste esto bien? Ya de pronto ya Dios no te ama, Él está enojado contigo, ahora el poder de Dios se va de ti y cosas así. Satanás es astuto. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si él puede dividir la relación entre un padre y un hijo, como lo hizo en el huerto del Edén, él lo va a intentar siempre porque sabe que le funciona. Y por eso en esta tarde yo les doy este mensaje. Que Dios trajo un segundo Adán cuando el primer Adán no pudo obedecer. Cuando el primer Adán sintió vergüenza, dice la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 8. Vamos ahí. Para aquellos que tienen sus Biblias enfrente suyo, vamos a Génesis capítulo 3, versículo 8. Esto sucedió, el contexto de este pasaje es cuando Adán
y Eva habían comido del fruto del árbol y de pronto sus ojos fueron abiertos, ya su inocencia se fue, ya de pronto ellos sintieron un desconecte, de pronto sintieron como que ya la relación que ellos tenían, aún con lo que estaba alrededor de ellos, ya no era igual. Y entonces viene la voz de Dios, dice versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. O sea, cuando Dios pasea, cuando Dios pasa por nuestras vidas, cuando Dios entra en nuestras vidas, Él no se va a esconder. El Padre nunca se esconde. El Padre Celestial entra con libertad, entra en la luz, entra en el aire del día, entra exponiendo todo. Él no se está escondiendo porque Él es lleno de amor. Entonces dice la Biblia que cuando oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ellos se escondieron y más adelante vemos por qué. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y el hombre le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Cuando nosotros sentimos que algo nos comienza a faltar, que de pronto la presencia de Dios no es como antes era, entonces enseguida el enemigo viene para condenarnos. Enseguida el enemigo viene para decirnos todos los motivos por los cuales no estamos haciendo bien las cosas. Entonces aquí nosotros vemos el inicio de dos clases de hijos, de cristianos, que hoy en día son dos clases de cristianos: el rebelde y el religioso. Así es. Entonces nosotros vemos que dentro de esos dos, los dos tienen experiencias similares: el temor, la vergüenza y la culpa, que era lo que tenía Adán y Eva cuando pecaron. Temieron cuando escucharon la voz de Dios, se escondieron porque sentían vergüenza de su desnudez y culpa por haber desobedecido a Dios. Estos son síndromes que hasta el día de hoy nosotros vemos que la humanidad lo sufre. Y ahora psicólogos como Brené Brown y todas ellas sacan diferentes clases de filosofías que tienen razón por sus estudios que hacen, pero no son basadas en la palabra del Señor. Por lo tanto, no tienen buen estudio, pero no tienen la solución de la humanidad, que es Cristo Jesús. Y entonces hoy en día vemos de que muchas personas tienen vergüenza tocar el tema, en decir que en ellos hay temor, que temen. Tienen temores de muchas cosas, tienen temores, tienen vergüenza, muchas veces de vergüenza ajena, que incluso ni les corresponde, porque la vergüenza puede venir y el temor y la culpa puede venir porque uno pecó o porque alguien pecó en contra de uno. Por ejemplo, una mujer abusada, una mujer que ha sufrido violencia doméstica, una mujer que ha sufrido violación de cualquier índole, sea emocional, psicológica o física, siente temor, siente vergüenza y siente culpa, aunque ella no tenga la culpa de lo que le sucedió. Y ellas sienten culpa, y por eso muchas veces cuando están en relaciones, en un matrimonio de violento, sufren violencia doméstica, es difícil para ellos dejar esa relación porque sienten vergüenza de lo que dirá la gente. Uno de los muchos motivos de por qué dirá la gente, qué va a decir la iglesia, qué va a decir el resto de la familia, qué van a decir los hijos, qué va a decir la comunidad. Entonces se llenan de vergüenza y estas mujeres corren el riesgo de morir en vez de salir de un lugar donde la vida les va a costar. Entonces eso es para darles un ejemplo de lo que es estar y vivir tener una vida y esa carga dentro de uno, por mucho que uno sonría, esa carga de culpa, de temor y de vergüenza. Y esa es una herencia de Adán y Eva. Pero la palabra del Señor nos dice que Él trajo un segundo Adán. Cuando el primer Adán no pudo obedecer y que por él entró todos los pecados, según Romanos capítulo 5, versículo 12, dice la palabra del Señor que el pecado entró por un hombre y por un hombre el resto de la humanidad heredó ese pecado. Mas nosotros se nos fue dado un hijo. ¿Cuántos me escriben ahí? Isaías capítulo 9 versículo 6. Por favor, alguien ahí escriba en los comentarios Isaías 9 versículo 6. Porque la palabra del Señor dice que un niño nos es nacido, un hijo nos es
dado. Cuando la humanidad sufrió el rompimiento de una relación entre padre y hijo en el huerto del Edén, padre e hija en el huerto del Edén, ¿qué sucede? Que Dios trazó en la humanidad la venida del Hijo de Dios, que no solamente era un niño, sino un hijo. Dios ama a los hijos. Dios quiere hijos. Entonces nos trajo el segundo Adán para venir y restaurar lo que es la relación entre padre e hijos. ¿Cuántos en esta tarde dicen: yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios? Karababashaya. El diablo es un mentiroso. El diablo le ha estado mintiendo que usted es abandonado, que usted es huérfano, que la culpa que está sobre usted no se merece acercarse a Dios. Pero hoy la palabra del Señor te recuerda, Isaías capítulo 9 versículo 6, de que a nosotros se nos fue dado un hijo, y porque Él es un hijo perfecto, es un hijo obediente, es el hijo del Dios viviente, dice que el principado está sobre sus hombros. ¿Qué significa eso? Que el principado que antes estaba donde Adán para enseñorear sobre la tierra, ahora hay un mejor principado que está sobre Cristo Jesús, que no solamente era un principado en el mundo natural, sino un principado espiritual. Lo que Satanás rompió en el huerto del Edén, en nuestras almas, en nuestros corazones, ahora Jesús lo restauraba, porque por sus llagas hemos sido sanados. Isaías capítulo 61 dice que el Espíritu de Jehová está sobre él, y Jesús lo leyó en la sinagoga. Jesús lo dijo en la sinagoga, en el templo. Fue algo completamente espantoso para los líderes religiosos. Ellos no podían creer de que quién era este hombre, hijo de carpintero, que podía tener la autoridad de decir de que él era quien tenía la unción del santo, que estaba sobre él, ungido por Jehová, enviado por Jehová. ¿Para qué? Para predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón. El Hijo de Dios vino a restaurar lo que se había perdido en el huerto del Edén. El Hijo del Dios viviente vino a restaurar la relación entre padres e hijos, y vino a demostrarnos lo que es el reino de Dios. El reino de Dios no solamente es sanidad, liberación y todas estas lindas cosas. El reino de Dios es la restauración del corazón de los hijos hacia los padres, y el corazón del padre hacia los hijos. El reino de Dios, y lo que Jesús vino a hacer, era levantar el pecado del hombre, la vergüenza, el temor y la culpa del pecado, quitarla de nosotros y poner la paz de Jesús sobre nuestras vidas, para nosotros tener paz con nuestro Creador, nuestro primogenitor, nuestro Padre. Porque muchos pueden tener hijos, pero el ser padre, solamente el Padre Celestial lo sabe hacer con perfección. Y entonces el Hijo de Dios profetizado en Isaías capítulo 9 versículo 6 dice de que Él vino para dar las buenas nuevas a los abatidos, para vendar los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, para consolar a todos los enlutados. Alabado sea Dios. El Hijo de Dios vino para esto. Él vino para destruir las obras del diablo. Él vino para manifestar el amor del Padre. Él vino para manifestar de que tú no eres huérfano, ni yo soy huérfana, que nosotros somos hijos de Dios, que nosotros por medio de Cristo Jesús somos adoptados, y podemos nosotros decir por medio de Cristo: Abba, Padre. ¿Sabe? Que en Lucas capítulo 15 enseñan dos diferentes clases de hijos. Cuando habla del hijo pródigo, estoy tratando de no tardarme mucho. El hijo pródigo, nosotros vemos que el padre de la casa tenía dos hijos. Uno que quería ya su herencia prematuramente, y otro que estaba trabajando en el campo. Pero lo curioso es que cuando viene el hijo pródigo y es restaurado a casa, hay regocijo en el corazón del padre, porque el padre iba al campo y lo buscaba día tras día y no venía a su hijo venir. Pero nosotros vemos que el padre lo buscó tanto que cuando dice que el hijo llegó,
y se acercó al padre, vio al padre en el campo, eso es indicio de que el padre lo estaba buscando, que no estaba en casa, estaba que buscaba a su hijo. Y entonces vemos que el otro hijo, el que estaba en casa, el que lo ayudaba en su negocio, en el campo, no sabría yo decir si era envidia, pero no le gustó que tanta atención, que tanto amor, tanto regocijo se le dé al hijo que se fue con la herencia prematuramente y lo gastó por completo. Él incluso dijo, ¿cómo es posible que él que se fue, tú lo recibes de esta forma? Y yo, quien he estado aquí en casa, he hecho esto, he hecho lo otro. Y prácticamente era un hijo que pensaba que él se ganaba el amor del padre por todo lo que él hacía. Les estoy dando esto porque debemos de identificar en nuestras vidas cuál hijo somos nosotros. Porque el amor del Padre nunca es dependiente de lo que tú hagas. El amor del Padre nunca va a cambiar por lo que dejes de hacer. El amor del Padre nunca se va a incrementar ni crecer por lo que tú hagas por Él. La palabra del Señor dice de que nada nos separará del amor de Dios. Que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, nada te separará a ti y a mí del amor de Dios. La palabra del Señor dice que el amor de Dios es eterno, es infinito. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Por lo tanto, el amor de Dios no es dependiente de tus méritos, no es dependiente de lo bueno que nosotros hagamos y las clases de cosas que nosotros hagamos. Nosotros somos amados por Dios. Nosotros somos amados por Dios. El diablo siempre te va a decir que no eres amado por Dios. El diablo siempre te hará sentir de que es necesario que vayas a la iglesia, no para adorar a Dios ni porque lo amas, sino para coger puntos con Dios. Para que Dios te ame más, para que Dios te bendiga más. No. La bendición de Dios es dependiente de tu obediencia, pero el amor de Dios no depende de absolutamente nada de lo que usted y yo hagamos en esta vida. Jamás. Porque el amor de Dios ya está en Él. La Biblia dice de que Dios es amor y Él no puede hacer nada más que ser amor. Por eso en Isaías 61, cuando habla del ministerio de Jesús y lo que iba a venir a hacer, dice, y anunciar el día de la venganza de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Jehová se venga de todo aquello que te quiso hacer mal. Jehová se venga de Satanás y sus secuaces que han querido destruir tu vida. ¿Por qué? Porque su amor no permite de que haya injusticia para ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay cosas, hay versículos que nos ayudan a nosotros a combatir la culpa, el temor y la vergüenza. La palabra del Señor nos ayuda a esto. Usted no es diseñado por Dios para que usted viva en culpa, para que viva bajo un espíritu de temor que lo esté atormentando, el temor de perder su hogar, su trabajo, su familia, el temor de no saber qué va a comer el próximo día. ¡No! Eche fuera ese espíritu de temor. La palabra del Señor acaso no es fiel cuando dice de que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Acaso Jehová Dios no envió un ángel para que le haga un pan a Elías cuando que ya se estaba muriendo el pobre hombre, siendo amenazado y ya estaba con las últimas de las fuerzas? ¿Acaso Jehová Dios no era quien proveyó maná fresco del cielo a Israel todos los días? Entonces, ¿por qué temer si Jehová Dios es tu Padre? Ay, pero usted sabe, nosotros, yo sé que Jehová es mi Padre, pero a veces no lo creemos. Podemos vivir en el Evangelio por 20, 30 años y vivir con una mentalidad de huérfano, como si que Dios está listo para castigarnos en el momento que hagamos un error. Ese no es nuestro Padre Celestial, porque la Biblia dice de que aunque el justo se caiga, 7 veces Jehová lo levantará. Aunque usted y yo por un momento querramos resbalar o cometamos algún error, Jehová viene al rescate y trae ángeles
para que te guíen en el camino. Nosotros como hijos de Dios no debemos de vivir bajo una mentalidad de orfandad, sino que reconocer de que Jehová nuestro Dios es nuestro Abba Padre, que nosotros tenemos un hogar, en Dios aquí en la tierra. Sí, en el cielo está preparando lugar para nosotros, pero en la tierra tenemos un lugar en Dios y un hogar en Dios. La palabra del Señor dice en Salmos 91, el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Repítalo conmigo, confiéselo, dígalo en su casa, dígalo en su carro ahorita mismo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Habitar y morar, está hablando ahí el salmista. El que habita, el que establece, el que hace fundación, el que hace una residencia. Hay una diferencia entre ser residente y ser ciudadano. El Salmos 91 está diciendo que el que es residente, el que se establece una residencia, un lugar en donde habitar, una fundación para no volver a moverse nuevamente, sino que ahí se queda establecido de generación en generación. Entonces ese va a poder morar en la sombra de Dios. O sea, se hace ciudadano del territorio de Dios, se hace ciudadano de la habitación, del lugar de morada de Dios, se hace ciudadano permanente, no temporal, de la misma presencia de Dios. La sombra es algo que sale del cuerpo de uno cuando hay bastante luz y toma la forma y la imagen de la persona. Esa es la sombra de Dios. Es la misma presencia de Dios. Es la sombra que cubrió, oh Rabashaya, a María, corra babasikaya, cuando el ángel Gabriel la visitó y le dijo, he aquí, vas a tener un hijo y será llamado su nombre Jesús, y el poder de Dios, del Dios eterno, estará sobre ti, su gloria, su sombra caerá sobre tu vida. Es la misma sombra que concibió a Jesús en el vientre de María. Es la misma sombra que caminaba como con Pedro cuando él caminaba y los enfermos se sanaban. Es la misma sombra del Salmos 91, la cual Dios quiere que tú mores eternamente con él. Aleluya. Gloria al nombre de Dios. Eso es ser hijo. Los hijos moran en la casa del Padre y usted y yo somos hijos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Para todos aquellos que el enemigo ha estado atacando con vergüenza, con temor y culpa, dice, y escrito está, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonar y limpiarnos de todas nuestras injusticias. Miqueas, capítulo 7, versículo 19, por favor, anótelo, memorícelo, llénese de estos versículos para que cuando el enemigo venga a su vida, usted le da con la palabra de Dios. Miqueas 7:19 dice que Él tendrá compasión sobre ti y Él perdonará todas vuestras iniquidades y las echará a lo profundo del mar. Efesios capítulo 5 versículo 25 al 26 dice que así como Cristo ha amado a la iglesia y dio su vida por ella, entonces para hacerla a ella santa y lavarla con la preciosa palabra de Dios. Romanos capítulo 8 versículo 1 dice que en Cristo no hay condenación. Los que están en Cristo no tienen condenación. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo es la que habla por tu vida y la mía. La sangre de Cristo, cuando nuestro pecado está delante de nosotros y venimos y confesamos y decimos, Señor, perdóname porque mi pecado me ha separado de ti. Viene la sangre del Cordero de Dios a quitar y levantar la culpa en la corte celestial y decirle al enemigo, el que está en contra tuyo, testificando en contra de ti, y le dice, silencio, porque mi sangre ahora lo cubre y ahora está hablando. Silencio, que ahora ella o él ya no tiene culpa. Romanos capítulo 8 versículo 1, porque no hay condenación para los que están en Cristo. Juan capítulo 1 versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, también creed
en mí. Isaías 50, versículo 7 dice que porque el soberano Dios es mi ayuda, por lo tanto, yo no seré avergonzado. No tengas temor, el diablo es un mentiroso. No tengas ese sentido de culpa que la sangre de Cristo la levanta cuando tú confiesas. Cuando dices, Señor, pecaron en contra mío. Me lastimaron, me hirieron. Me dolió, Señor. Y me han llenado de una culpa que no me pertenece y una vergüenza que no me pertenece. Cuando confiesas, comienzas a recibir la restauración de Dios. Y la sangre de Cristo levanta esa culpa de delante de ti. Alabado sea el nombre de Dios. En esta tarde les quiero recordar de que no importa delante de Dios cómo usted haya llegado al mundo. Si quizás en el momento que su madre lo concibió, quizás no fue bien recibido, quizás fue una sorpresa para su familia, quizás no eras esperado, quizás no tuviste los padres que quisiste, pero la palabra del Señor dice de que aunque tu padre y tu madre te faltare y te dejare, con todo Jehová te recogerá. ¿Por qué? Porque tu embrión vieron sus ojos. El embrión, desde el momento que es concebido, es un embrión como por 9 semanas. Dentro de esas 9 semanas, en la 6ª semana no sé cómo se dice en español, gestation, creo que es gestación. Dentro de las 6 semanas, después de que ha sido concebido, a 6 semanas, se comienza a desarrollar los ojos del bebé, del embrión, en el embrión. Y son 2 bolitas negritas. Y en la 7ª semana, ya el embrión ya puede comenzar a ver. Y el único color que puede ver dentro, en el vientre, es el color rojo. Aleluya. El rojo como la sangre del Cordero de Dios. Y es increíble cómo David sabía esto, que a los 7 meses el embrión ya tiene ojos y puede ver. Tus ojos, aunque no te acuerdes, vieron la cara de Dios. Moisés deseaba ver la gloria de Dios y Dios le dijo, no puede el hombre verme a mí cara a cara y vivir. Mas tus ojos lo vieron en el vientre de tu madre. Porque quizás no te recibieron bien, pero Dios y sus ángeles estaban a la expectativa. En el momento en que tus ojitos vieron la cara de Dios en el vientre de tu madre. Y el Señor te miró con amor. Y el Señor te miraba. Y el Señor te amaba desde un principio. Y anhelaba ya verte dentro de unos meses más. Ese es tu Padre Celestial quien te ama. Déjate amar por Dios. Déjate amar porque Él no es un hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él es un Padre que ama. Él es un Padre que perdona. Él es un Padre que restaura. Él es un Padre que te toma en sus brazos y te dice, hija mía, hijo mío, ven aquí. Ven aquí, yo te doy nuevas sandalias, te doy nueva ropa, un nuevo manto y te doy un anillo como autoridad de que eres mi hijo. Alabado sea el nombre de Dios. En el día de hoy, Dios quiere que nosotros expongamos nuestro corazón al Padre y podamos decir, Señor, yo no quiero ser como el hijo en casa que quería ganarse tu amor, tu afección con obras. Señor, tampoco quiero ser como el otro hijo que quería su herencia antes de tiempo sin considerar y honrar al Padre y fue y malgastó todo. Yo quiero ser como el Hijo del Dios viviente, como mi Señor Jesús, el Hijo perfecto, el Hijo amado en quien tú tuviste complacencia, el Hijo a quien tú reconociste el primogénito de toda creación. La palabra del Señor dice de que la tierra está anhelando la manifestación de los hijos de Dios. En esta tarde, manifiéstate, mujer de Dios, manifiéstate, hombre de Dios, y comienza a caminar en lo que es la relación más íntima, que es la relación entre un padre y un hijo, la relación entre un padre
y una hija. Quizás no tuviste padre, mujer de Dios. Quizás no tuviste la figura de un hombre. Pero hoy en día el Señor te dice, yo soy tu padre. Yo soy tu padre. Yo soy tu creador, el que te dio vida. Yo soy tu papá. Señor amado, te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias, Señor, porque tu amor es tan enorme y tan grande que hoy nos has recordado de que tú eres no solamente el Dios soberano y sublime, pero eres el tierno Abba Padre. Señor amado, te damos gracias, bendito Dios, por este día. Te damos gracias por, Señor, este mensaje. Te doy gracias porque has quebrantado corazones el día de hoy. Usted llore, si está llorando, llore, llore, suelte esas lágrimas. Suelte esas lágrimas que el Espíritu de Dios está sanando hoy. Oh, Rabasika, la babasoja, la bashaya. Y está llenando corazones que han estado buscando padres por otros lados. Han estado buscando padres hasta en sus esposos, han estado buscando padres en sus pastores, han estado buscando figuras paternas en todos lados, han querido llenar sus corazones con cosas como el alcohol y las drogas y amistades y cosas que quieren reemplazar al Padre, pero nada puede reemplazar la posición en tu corazón que es diseñada para el que te estaba mirando desde que tú estabas en el vientre de tu madre. En esta hora yo les pido, si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo en su corazón, que puede decir, yo no me siento bien, no me siento digna o digno de acercarme al Padre, en esta tarde yo te invito a que tú hagas esta oración conmigo, porque Isaías capítulo 1 versículo 18 dice esto: Jehová llama al pueblo y le dice, ven, razonemos, pongámonos a cuenta. Porque si hay alguna iniquidad, alguna mancha, hoy yo te hago blanco como la nieve. Isaías capítulo 1, versículo 18. Acuérdate. Así que hoy en día, ven y ponte a cuentas con tu Padre, que Él no va a venir a condenarte, Él no va a venir a rechazarte, Él no va a venir a echarte culpa de las cosas que fueron o no fueron. Hoy Él dice, ven a mí y déjame darte vida eterna y vida en abundancia. Déjame quitarte la culpa y la vergüenza y el temor, y ven a la seguridad de lo que es estar en casa. Este mensaje también es para aquellos que han estado en la iglesia, están en la iglesia, hasta pueden estar hasta liderando y sienten de que en algún momento su relación con el Padre no está como la Biblia manda que sea, una comunión y relación íntima. Diga esta oración conmigo: Señor Jesús, hoy yo vengo a ti y te pido perdón por todos mis pecados que me separan de ti. Perdóname porque he dudado de tu amor, pero hoy yo recibo tu amor, recibo tu perdón y recibo lo que Jesús hizo en la cruz por mí. Yo reconozco a Jesús como mi Salvador. Reconozco a Jesús como aquel que resucitó de entre los muertos al tercer día. Señor, así como tú me conoces, como dijo el salmista, mi embrión vieron tus ojos. Así hoy escribe mi nombre en el libro de la vida, donde tú has escrito todo lo que es de mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, te doy gracias por cada persona, cada alma que hoy ha hecho esta oración, que se ha reconciliado contigo, que se ha puesto a cuentas contigo. Señor amado, te pido, bendito Dios, que tú seas abrazando a cada uno de ellos. Espíritu de Dios, libéranos del temor, libéranos de la culpa, libéranos de la vergüenza, libéranos de la condenación. El enemigo no tiene lugar en mi vida, el enemigo no tiene lugar en la iglesia. El enemigo no le doy lugar en mi casa, en mi hogar, en el nombre poderoso de Jesús. Y recibimos el amor del Padre Celestial que restaura todas las cosas. El amor, déjese amar ahorita por Dios. Déjese amar ahorita por Dios. Déjese abrazar por el Dios eterno. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre.
Espero que este mensaje les haya sido de bendición, que haya tocado sus corazones, pero sobre todo que los haya acercado al Padre, porque ese era el mensaje de Jesús. Jesús siempre decía: yo hago lo que yo veo a mi Padre hacer. Cuando Él hizo la oración del Padre Nuestro, Él no dijo Señor nuestro, Dios eterno, Dios altísimo. No, Él dijo Padre nuestro, porque ese es el corazón del Padre. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Paola Ipanaque. Me pueden seguir en mi página Paola Ipanaque International Ministries en español, y también tengo uno en inglés. Están bienvenidos, ahí también sé predicar durante las semanas. Así que yo les doy gracias por atender, por estar aquí presentes y conectados y haber compartido esta transmisión. Por favor, compártanla con alguien quien lo necesita, quien necesita escuchar una palabra de esperanza y de amor, pero no motivacional, sino basada en la palabra de Dios, que es la que transforma todo corazón. Aleluya. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, que el rostro del Señor sea resplandeciendo sobre todos ustedes. Tenga paz y la misericordia de Dios sea siempre sobre cada uno de sus vidas y sus hogares. Que la paz de Dios bendiga y sea sobre sus familias. Toda familia sea bendecida, toda familia sea restaurada, toda familia reciba la visitación del Santo Dios en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Shalom, amados hermanos.